Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Fresh Talking. Como ya sabéis, aquí solo se exponen verdades incómodas. Hoy reaccionaré a un podcast, reaccionaré a la intervención de Sheikh Drame, que es un activista panafricanista, que es un activista antirracista. Este negro ya tuve un altercado con él e intenté invitarle a un podcast para debatir y como ya sabéis, se negó. Porque todos estos negros que van de activistas panafricanistas, pero que viven en España, solo pueden debatir o intercambiar ideas con personas blancas, personas que no saben realmente las cosas, las realidades de las cosas que pasan en África. Entonces, a esa gente lo que les gusta es pues sentarse y parlotear para que les escuchen. Ya está, porque cuando tú les invitas, tú que eres una persona que vive, que vivió las mismas situaciones de las que ellos se quejan, tú les invitas a hablar contigo. ¿Y qué harán? Obviamente lo que hacen es insultarte, como es el caso de este negro, Sheikh Drame, no sé si lo pronuncio bien, porque había reaccionado a un fragmento de unos segundos que vi en internet. Y hoy digo, vamos a ver el podcast entero, a ver qué promete, ¿no? A ver qué podemos sacar de aquí, pero yo creo que será muy interesante. Vamos a ubicar un poco a los espectadores, Sheikh. Tú eres presidente de SOS Racismo, activista, panafricanista y antirracista, además de militante de la CNCAT. Correcto. Creo que no me he dejado nada. Joder, cuántas cosas. Y ya veréis que la gran mayoría de las personas, de esos antipanafricanistas, bueno, de estos panafricanistas, antirracistas, anti no sé qué, no sé cuánto, todos esos negros que lloran por el tema del racismo en España, son gente que vive del chiringuito. Qué casualidad, ¿no? Porque lo acaban de decir, creo que es el presidente de alguna asociación que se llama SOS Racismo o algo así, SO Racismo, ¿vale? Y obviamente a esa gente les interesa que haya racismo, les interesa pues que la gente pues, lloriquee por eso, porque si tú eres la persona, si tú eres una persona que vive de un chiringuito, que vive de un problema, obviamente no te interesa que ese problema desaparezca. Vamos a seguir. Perfecto. Oye, Sheikh, ¿tú de dónde eres exactamente? Bueno, yo depende. Esta pregunta es un poco incómoda. No. Yo soy africano, soy mandinka, ¿no? Yahanque concretamente, pero también Wolof. Yo también soy mandinga. Bueno, yo soy una mezcla entre mandinga y baule, que son el mandinga es de África del Oeste, básicamente las personas son una etnia que viven en el África del Oeste y baule pues que viven en Costa de Marfil, pero de origen ganiense, que vienen de Ghana originariamente, pero que ahora muchos viven en Costa de Marfil. Pues yo soy marfileño de origen. Y mi padre es de otra etnia, ¿no? Cultura, los Yahanque, que son más conocidos también una variante de los mandinka, que eso se sabe más que, por ejemplo, el imperio mandinka tuvo a Mansa Musa, a Sunyata Keita. Mansa Musa era el rey más rico, que si se compara actualmente con la actualidad, supera a todos los multimillonarios actuales. Toma ya. Que cuando viajó en la Meca, el oro se devaluó. ¿Por qué? Porque viajaba con caravanas y iba regalando oro por ahí. Entonces, Wow. sí, soy descendiente del imperio. ¡Toma! Vaya pedazo. Pero hay un tema muy importante, hay un tema muy interesante sobre Mansa Musa. Lo que dices es cierto. Mansa Musa era un rey del imperio de Mali que sí, que su fortuna dicen que está más o menos, hoy en día equivaldría a unos 400 mil millones de dólares, ¿vale? Que sería más o menos el doble de lo que tiene Elon Musk hoy en día. Pero lo más interesante de que yo creo que muy poca gente sabe sobre Mansa Musa, bueno, o saben o no quieren saberlo, es que ese hombre también era un esclavista, que vendía a sus enemigos negros esclavos, a los árabes. Pero tú verás a esos activistas fardar de que Mansa Musa era el rey más rico de no sé qué, que no sé cuánto, pero ni uno solo mencionará este dato. Mansa Musa, sí, devaluó durante un viaje en la Meca, como regalaba oro a todo el mundo, pues el oro se devaluó. Yo creo que es una de las pocas personas que hizo fluctuar el valor del oro.
porque regalaba a todos los que veía por el paso, le regalaba oro, regaló tanto oro que al final la gente le suplicaba para volver a comprarse, para volver a comprarle ese oro. Pero el tema más importante es eso, pues él era rico, sí, tenía muchas minas y que creo que también que vendía, dicen que una de las de los recursos que tenía por el que hizo fortuna también era por la trata por por el comercio de la sal, pero también de esclavos, pero muy pocos hablarán de eso. Primera pregunta, que creo que aquí ya iniciamos todo el tema. ¿Para ti España es racista? Efectivamente que lo es, desde luego que lo es, por supuesto que lo es. España es un país racista en mayúsculas y con todas las letras. Pues este es el fragmento al que yo había reaccionado. Yo le dije que este negro, pues porque en ese momento no sabía sus orígenes, pero dije, este negro que la forma de hablar que tiene, el acento que tiene, seguramente tendrá un pasaporte español hoy en día porque se ve que o nació en España o lleva muchos años en España. Que si España era un país tan racista como él dice, ¿por qué no se va a otros países, no? ¿Por qué? ¿Por qué con ese pasaporte español que tiene o que tendrá, por qué no se va en otros países? Porque nuestros antepasados que vivieron el racismo, que vivieron la esclavitud, pues no tenían la oportunidad de escaparse. Pero nosotros sí. ¿Por qué íbamos a vivir en una nación? ¿Por qué íbamos a vivir en un país que supuestamente es tan racista con todas las letras? Lo lógico no sería irnos. Pues por ese mensaje, por esto que yo dije, ese negro pues me envió un mensaje insultándome, llamándome de todo. Y claro, son antirracistas, son respetuosos, son personas que buscan, que imploran el respeto de los demás. Pero claro, tú no te salgas de su línea de pensamiento, sino allí se vuelve tu enemigo y te dice todo lo que él se supone que está defendiendo. Y me gustaría que también entendiéramos que cuando decimos eso no apelamos a que la población española sea asquerosamente atroz, ni malvada, ni no, mucho menos, ¿no? Pero si nos atendemos desde, por ejemplo, de la academia, Frantz Fanon decía, ¿no?, que todo Estado occidental o es racista o no es Estado. Por lo tanto, el racismo es un pilar fundamental de todos los estados europeos, también de Estados Unidos, de esto que conocemos como Occidente. Claro, de todos los estados europeos, el racismo es algo fundamental de todos los estados europeos. Pero claro, yo me salgo de África, me salgo de Senegal para venir a vivir en una nación racista. Si yo sé que a mí no me quieren en un sitio, pues no voy allí. Porque para mí el racismo es algo muy heavy, es algo muy grave, ¿no? Si yo siento, si un solo día a mí se me pasa por la cabeza que España es una nación racista, me voy, no me quedaré ahí, no querré criar a mis hijos en un sitio que es racista, que es profundamente racista. No voy a decir que en España no haya racismo, que no haya personas racistas, pero que el sistema español sea un sistema racista, yo creo que no es así, porque en España tienes todas las oportunidades que tú quieras, sin importar el color de la piel que tengas. Y una cosa que tenemos que recalcar es que España es la única nación o una de las pocas naciones que aceptaba el mestizaje de todas las razas. Cuando los belgas fueron en el Congo, estaba prohibido que los belgas se mezclasen con los congoleños. Incluso muchos tenían hijos y esos hijos los abandonaban, los escondían. Eran llamados hijos del pecado. Pero España, si tú miras la historia española, en todos los sitios donde pisó el imperio español, pues eran sitios en el que se mezclaban con todo el mundo. Se sigue sustentando a día de hoy. Efectivamente, podríamos hablar de un racismo 2.0. No sé, desde diferentes ámbitos que se quieran ver, ¿eh? Pero al final, si nos fijamos, por ejemplo, en el ámbito migratorio, si queréis entramos más tarde, ¿no? Pero son los países colonizadores que hoy deciden ante sus antiguas colonias a quién le dan un visado y no. Y esto, si queréis, luego lo desarrollo con un poquito más de profundidad. Exacto. Pero ¿para que vengan a qué? A seguir, normalmente, ¿en qué puestos nos encontramos de trabajo? ¿Bajo qué condiciones? Claro. Y luego... En España, cuando tú entras en el Estado español, cuando tú entras en España, no se te impone ningún puesto de trabajo.
No se te impone según tu color de piel en qué trabajo debas trabajar, no, en qué puesto debas trabajar, sino por tus capacidades. Si tú vienes de Senegal, por ejemplo, que fue una antigua colonia francesa, obviamente tú no hablas español. ¿Cómo pretendes ser un abogado en España si no hablas español? Y la gran mayoría de la gente, de los inmigrantes que vienen a España hoy en día, pues son gente que no tienen estudios. Incluso hay casos de personas que ni siquiera saben leer ni escribir. Entonces lo lógico es que vayas a trabajar en la plantación. Nadie te obliga a ir allí, pero es el puesto en el que tú encajas. Por ejemplo, yo que he estudiado en España y él que ha estudiado también en España, supongo, pues podrá optar al puesto que le corresponda, que él creas que se merece o que por el que él opte, ¿no? Hablando de racismo estructural, ¿yo por qué no puedo votar después de 30 años viviendo aquí? Pero si no puedes votar, si tú no puedes votar, es porque no tienes el DNI español, porque no has pedido el DNI español. Pero porque después de 10 años viviendo legalmente en España, tú puedes pedir el DNI español, que te convierte automáticamente en un español y que te dará los mismos derechos que un español. Entonces, ¿dónde está el racismo? Y claro, esto no pasa en todos los países. En Arabia Saudita, por ejemplo, o en China, a no ser que tú tengas uno de los dos padres, uno de tus dos padres sea chino o que sea árabe, que sea saudí, tú no puedes optar por la nacionalidad saudí o la nacionalidad china. No puedes. Pero ahí nadie se queja del racismo, nadie llora por ese supuesto racismo. Pero en España sí. España que te da la oportunidad de ser un español más después de X tiempo. E incluso hay algunos países, si tú vienes si vienes de una antigua colonia española, con que estés 2 años, ya puedes pedir la nacionalidad. Y en los demás países no es así. Entonces, ¿cuál es el racismo? Es que yo de lo que me he dado cuenta es que este negro se llena la boca a decir palabras bonitas, porque habla bien, habla muy bien. A decir palabras muy bonitas, pero sin ningún argumento o sin ninguna cosa fundamental del presente. Claro que en el pasado todos los estados, pues, fueron racistas, igual que África. En África el racismo que hay en África no es comparable con los demás países. Odio entre los propios africanos. Os recuerdo que los propios negros vendíamos a otros negros. Los negros tratábamos con otros negros, entre nosotros nos vendíamos. Y cuando después llegaron los portugueses y vieron que esa trata existía, pues empezaron también, porque se acaba de descubrir el nuevo mundo, que en este caso sería América, el continente americano. Entonces necesitaban a esclavos. Y cuando vieron los que llegaban, los colonos que llegaron en África, vieron que esas tratas existían allí, pues se aprovecharon y compraron. En el principio fue así. No es que fue, ay, llegó ahí el portugués, vamos a perseguir a estos negros para ir a esclavizarlos. No fue así. Habían esclavos antes. En África habían esclavos. En Europa habían esclavos. En Japón habían esclavos. Todas las naciones tuvieron esclavos. Pero hoy en día, nosotros los africanos, los negros, somos los que seguimos llorando por ese pasado. No sé, podríamos puedes hablar de votar. más cosas, correcto. Pero termino con lo de la cuestión del racismo al final, ¿no? Y lo muestro, como decía, en todos los ámbitos. Por ejemplo, si hablamos de racismo policial, ¿no? Y esto no me cansaré de decirlo, pero creo que es importante decirlo. Todas las personas de esta sociedad podemos sufrir lo que es la violencia policial, la brutalidad policial, que un agente, bueno, se exceda. Pero ninguna persona blanca, ¿vale? Y hay que empezar a hablar de eso para exponerlo, y no por odio, ni rabia, ni nada. Se va a enfrentar a un policía que le diga blanco de mierda, os haga referencia a su color de piel, ¿vale? En la detención. Ningún policía en España te va a ver así directamente y decirte negro de mierda. No. Obviamente hay policías, ser un policía, muchos piensan que ser un policía pues es algo extraordinario. Ser un policía es un trabajo igual que cualquier otro. Tú puedes toparte con policías que son buenos en su trabajo y malos en su trabajo, pero que un policía te diga negro de mierda y que a ese policía no se le castiga en España,
No, si tú eres un policía y le dices a un negro, negro de mierda, pues será el último día en el que trabajes como, será tu último día en el que trabajes como un policía. No sé, no hay ningún caso en el que las personas españolas vayan a buscar piso, españolas blancas, entenderme, Sí, porque sí, sí. también evidentemente las hay que no son, ¿no? Y entendiendo blanquitud también como no color de piel, sino que es una definición. Nunca te vas a enfrentar a que te digan no te alquilo piso por blanco, pero hey, no, es que el Racismo propietario no inmobiliario. alquila, correcto, no alquila a musulmanes, no alquila a negros, no alquila a moros, Pakistaníes. no alquila a inmigrantes en general, no alquila a africanos, etcétera, 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 no sé. Si un propietario se niega a alquilarle un piso a un negro, realmente lo que debemos hacer es preguntarnos por qué. ¿Será simplemente por el color de la piel o por lo que se relaciona al negro? Yo creo que todos los prejuicios empiezan con un acontecimiento pasado. Voy a dar un... Si la gente se niega a alquilar un piso a los negros, es porque yo, incluso yo siendo negro, si yo, a mí, si yo siendo negro y tengo dos personas que vienen a buscar un piso para alquilar y yo tengo el piso, un blanco y un negro africano, os prometo que yo escogeré al blanco primero. ¿Por qué? Porque muchos negros como nuestros padres, cuando llegaron, muchos pensaron que venían a estar un tiempo en España y después volverse. Entonces, cuando alquilaban una vivienda, esa vivienda no cuidaban de la vivienda, vivían allí, pero si cuando se rompían las cosas no las arreglaban porque pensaban, bueno, total, solo voy a estar un tiempo, entonces no voy a gastar mi dinero en arreglar una casa que no es mía. Y al final dejaban ese piso. Cuando se iban, el piso estaba hecho mierda. Muchos propietarios, cuando un negro o un extranjero salía de ese piso, tenían que reformar el piso entero, porque ya eran inhabitable. Porque muchos venían con esa mentalidad. Incluso muchos negros, si era un piso que era para una sola persona, si era un piso en el que teóricamente debían vivir 4 personas o 3 personas, en ese piso podía ser que vivían 8 personas. Entonces, obviamente, ese piso acababa deteriorándose. Entonces, ¿entendéis por qué hoy en día hay gente que se niega a alquilar sus viviendas a personas X, a extranjeros, por ejemplo, por esos motivos? No simplemente porque sean negros, pero hoy en día nosotros, los jóvenes como nosotros, que sí vivimos en la sociedad española, que sí vivimos en un piso pues pequeño o grande, pero con las personas que deben vivir allí, arreglamos el piso porque consideramos que es nuestro hogar, pero nuestros padres no. Consideraban que vivían en un sitio temporal. Entonces, ¿por qué van a intentar arreglar un piso que no es suyo? ¿Por qué van a invertir un dinero en una vivienda que van a dejar en 2 o 3 años? Porque muchos venían con esa mentalidad. Pero de estos activistas no hablarán, ¿eh? Son realidades. Y yo soy negro. Lo digo así. Y muchos pues vivían, o sea, vivían muchísimas personas en el mismo piso para que ese piso pues les saliese barato. Si a lo mejor el piso era para 4 personas, pues vivían ahí 6 o 8 personas. Es así, son realidades. Si queremos realmente solucionar un problema, debemos hablar de ellos. No simplemente lloriquear, ay, no me alquilan a mí por negro, ¿vale? ¿Por qué no te alquilan el piso? Vamos a pensar en eso. Si te fijas, ninguna persona en el norte global, ¿no? Para migrar se juega la vida. Si en Europa, si el pasaporte europeo te permite dar la vuelta al mundo sin casi mayor esfuerzo, porque los europeos organizaron ese sistema, porque el pasaporte europeo tiene una importancia, al igual que el pasaporte africano tiene, al igual que el pasaporte africano, pues podrá tener alguna importancia o no. Eso es un sistema que se organiza. Para viajar en África, en el continente africano, necesitas visados. No es, es complicado viajar entre los propios africanos en el continente africano. Cada uno busca la facilidad. Si vives en la Unión Europea, pues la Unión Europea fue creada por los europeos para poder facilitar el libre comercio. ¿Por qué los africanos no hacen eso? Por ejemplo, si hoy en día, si tú tienes un pasaporte de Singapur, por ejemplo, puedes ir donde sea.
¿Por qué? Porque ese pasaporte tiene un poder. ¿Por qué hablamos aún de colonialismo? Se habla de que han habido independencias, pero las potencias occidentales tienen sus ejércitos por todo el mundo, lejos de España, tenemos soldados garantizando la paz. Es que yo sepa, si me equivoco, que alguien me rectifique, que yo sepa, España no tiene tropa en ningún otro país. España no tiene fuerzas armadas en ningún país en el que no es bienvenido. Si los franceses están en África, si los americanos están en África, es porque los gobiernos africanos se lo permiten. Debemos denunciar la corrupción de esos gobiernos. Debemos denunciar eso, pero no culpar aquí a Occidente de esos problemas. No, yo como un presidente occidental, por ejemplo, velaré por los intereses de mi pueblo. Es así. Entonces es lo que deben hacer los propios africanos, es lo que deben hacer los gobiernos africanos. Pero si no lo hacen, si solo velan por sus propios intereses, si velan por su propio bolsillo, pues obviamente pasa lo que pasa. Y nos gustaría preguntarte, ¿qué es exactamente para ti ser español? Es una difícil pregunta, sinceramente, ¿no? Pues para mí es muy fácil. Para mí es simple. Ser español, como lo dice en la Constitución española, es cualquier persona que reside en España y que tenga la nacionalidad española y que se sienta española. Pero obviamente no vamos a descartar que España originariamente, historiamente, los españoles son blancos, no son negros, no hay negro español originariamente. Que hoy, gracias a la bondad de los españoles, cualquier negro puede llamarse español, pues vale, eso sí, como yo soy español incluso. Por suerte, España es tan poco racista que un negro como yo se puede llamar español. ¿Sabes qué pasa? Hay algo que nos han vendido que ahora el discurso intenta desmentirlo. Se dice que cualquier persona que nace en España, ¿no? O que obtiene la nacionalidad es española, ¿no? Y vemos desde los discursos del odio que se intenta desacreditar eso. Por lo tanto, para mí, ¿qué es ser español? Hago la analogía con qué es ser catalán, ¿no? Los catalanes diuen, ¿no? La población catalana, que toda persona que vive y trabaja en Cataluña es catalana. No, si vives y trabajas en Cataluña, pide la nacionalidad. Bueno, Cataluña no es un país, pero bueno, si tú vives en España, trabajas en España, tienes la nacionalidad española, te sientes español, abrazas la cultura española, eres español. Por mucho que habrán algunos en las redes que te digan que no lo eres, pero si tu cultura es española, sin importar el color de la piel, tú también eres español. Porque ser español no simplemente se trata del color de la piel. Como dije al principio de este vídeo, que los españoles se mezclaron con todas las razas. ¿No? Partiendo de esa base, si lo extrapolo es así, ¿no? Un poquillo, hay una frase que dice, la tierra es para el que la trabaja. Pues al final, toda persona que vive en un territorio, que trabaja en un territorio, ¿no? Que hace vida en un territorio, que aporta en el colectivo de esta sociedad, ¿no? Que cumple sus obligaciones, ¿no? En principio, más allá de que un documento te acredite o no, creo que si se siente española y representa con orgullo, ¿no? La patria en la que desarrolla su vida, debe ser española. Yo lo entiendo así. Bueno, en eso sí estoy de acuerdo. Pero es que, bueno, sí estoy de acuerdo, pero que si tú vives en un país en el que tú te sientes parte de ese país, pues por muchos que algunos te digan que no, siempre eres de allí. Y por suerte, lo vuelvo a decir, por suerte, si tú te sientes de allí, abrazas la cultura de ese lugar, tú puedes pedir los documentos que lo acrediten. En otros países no, en España sí. Entonces no entiendo cuál es el lloriqueo de que España es una nación racista.
Quiero hacer un poco de hincapié porque antes has hablado sobre el racismo policial, que me parece muy interesante porque las personas africanas, negras, magrebíes, lo sufren el doble que las personas blancas, está claro. Entonces, realmente hay muchos informes, ¿no?, que avalan que la delincuencia por parte de, y la gran mayoría, viene por esa comunidad migrante o por esos menores no acompañados. Pero, sin embargo, hay otro informe de Mossos que descuadra, ¿no?, que no encaja con el previo informe. A ver si me explico. ¿Qué pasa allí? Que también me van a decir que esto es mentira. Vale, vamos a dejar los informes aparte de que, uy, todos esos informes son mentiras. Son bulos, vamos a decirlo. Cuando tú vas por la calle, por la Rambla de Barcelona, por ejemplo, porque digo Barcelona porque estos son de Barcelona. Bueno, yo también somos de Barcelona todos. Cuando tú vas por la Rambla, yo jamás he visto a un Joan, a un Josep. No he visto a un Joan, a un Josep atracando, robando a los guiris, robando a otras personas. Yo nunca lo he visto. No sé vosotros, pero yo nunca lo he visto. Vamos a decir que los informes son bulos. Entonces vamos a intentar mirar, observar lo que pasa alrededor nuestro. ¿Acaso tú has visto algún día un Josep o a un José atracando? No digo que no hay, pero yo no lo he visto. Y digo, apuesto lo que sea que vosotros tampoco. Muy pocos. Si estamos en un país en el que solo el 13% de la población es extranjera y vamos a decir que solo el 50% de los delitos lo cometen extranjeros, obviamente es un problema. Porque es así, bueno, vamos a decir que son más. Los datos reales que yo he mirado son más. En Cataluña, por ejemplo, son el 80%, sin contar a los extranjeros nacionalizados como yo. Si yo robo, si yo atraco, en el sistema saldrá que lo ha hecho un español. Pero tú y yo sabemos, todos sabemos que no soy español. Sabemos que lo está haciendo el hijo de un inmigrante. ¿Es así? Entonces, teniendo esos datos, teniendo en cuenta esos datos, obviamente la policía pues registrará más a los extranjeros que a los españoles. Porque la policía no tiene una varita mágica para saber quién es el delincuente y quién no. Se guían por estadísticas. Simple. Porque siempre hay titulares de Mossos d'Esquadra publica que la gran mayoría, pero realmente no es así. Pero ¿cómo que no es? ¿Cómo que no es así? ¿Cómo que no? Es que es como negar estos hechos, es como intentar tapar el dedo. Negar estos hechos es como intentar tapar el sol con un dedo. Yo creo que si realmente queremos solucionar estos problemas, lo que debemos hacer es verlos, ver el problema y así denunciarlo para poder solucionarlo. Pero no intentar negarlo, porque son hechos tajantes, son hechos. Yo, por ejemplo, o sea, principalmente es falso. Vale. Es falso. Es falso y es falso. Y hay que decirlo las veces que haga falta. Este negro no sé en qué mundo vive. Bueno, en verdad sí que lo entiendo. Porque vive del chiringuito. Porque es el presidente de una cosa llamada SOS Racismo. Pues obviamente va a venir a negar estos hechos. Ojalá yo pudiese decir que es mentira. Ojalá yo pudiese decir que los extranjeros no delinquen. Ojalá me sentiría libre. Pero no es así. Es falso. Es falso y es falso. Y hay que decirlo las veces que haga falta. Porque este discurso está instaurado y de tal forma que se transgiversa también luego que si con presuntos datos que avalan esto. Y por lo tanto tenemos a casi toda la población migrada criminalizada. Creo que hace poco salían policías, creo que afines a Vox, ¿no?, diciendo que como policías saben que casi todos los datos de delincuencia están vinculados con la migración. Yo quiero decir, ¿no?, concretamente, si nos centramos en el colectivo de infancia y juventud migrante, de esto que mal llamamos MENAS, que básicamente viene a decir menores extranjeros, y lo digo 4 veces porque se centran en el extranjero y no en la condición de menor, menores extranjeros no acompañados, entonces se fijan en que son extranjeros y ahí es donde se les vulneran los derechos. Pero si nos fijamos en este colectivo al que mal llamamos MENAS, al final, bien como tú dices, lo he traído un poco escrito, el artículo era del Diario Público, si no
no me equivoco, ¿no? Sí. Y he cogido un párrafo como bien corto y dice, según han cuantificado la policía catalana, el 18% ha cometido algún tipo de delito desde su llegada. Un porcentaje que, según fuentes policiales, demuestra que es un error criminalizar a los menores extranjeros. 82%. Es que yo me quedo sin palabras. Os prometo que me quedo sin palabras. Porque me vas a decir que esto también es mentira. Todos esos magrebíes que están en la Rambla pidiendo, primo, ¿tienes un cigarro? Todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Criminalizar a los menores extranjeros no acompañados, MENAS por sus siglas, dado que el 82% de su inmensa mayoría se logra integrarse entre comillas, ¿no?, en el sistema de protección de la infancia. Por lo tanto, quiero decir que este es un informe de los Mossos, ¿vale? Un artículo que hace referencia a los Mossos de Escuadra, pero creo que los policías que salían públicamente, etcétera, eran más también Policía Nacional. ¿Con esto qué significa? ¿Que estoy señalando que unos son más racistas que otros? No. Al final es racismo, todos los cuerpos policiales acaban siendo racistas en esta sociedad, ¿no? Pero Entonces es que bueno, no sé si este negro verá este vídeo, pero me gustaría que me explicase qué es para él el racismo. Porque si según él, todos los cuerpos policiales de España acaban siendo racistas, entonces realmente lo que quiero entender es qué es el racismo para él. Porque es que para mí el racismo es algo tan heavy, es algo tan duro, que me hierve la sangre cuando usan esas palabras tan en vano. Porque una persona que es racista hoy en día, directamente, en la actualidad, para mí es una persona extremadamente inferior. Es una persona extremadamente estúpida, ¿no? Entonces está diciendo que todo el cuerpo, toda la policía en España es racista. No entiendo. No sé, a lo mejor me podrá explicar, pero no lo entiendo. al final estamos viendo aquí que si cogemos este artículo te está diciendo que más del 80% de estos jóvenes hacen lo que toca, ¿no? Que es venir y que se integran. ¿Qué quiere decir? Que terminan sus estudios, que buscan un trabajo, ¿no? Que viven de forma tranquila y que no cometen delito. Que el 18% tiene peligro real de caer en situaciones de delincuencia. Por lo tanto, no es que ni que sea el 18. Pero ¿por qué nos centramos ante este colectivo? Uno de los argumentos que yo encuentro básicamente es que es uno de los colectivos más vulnerabilizados de la sociedad. Al final estamos hablando de niños, de menores, de adolescentes. Eso es... Algo que también voy a desmentir es que la mayoría de esos que se hacen llamar menores no son menores. La gran mayoría son personas que incluso cuando tú los ves llegando van rompiendo los documentos y los tiran al mar para entrar en España como menores. ¿Por qué? Porque en España o en Europa en general a los menores se les trata como si fuesen estúpidos. Tú, por ser menor, tú puedes cometer el delito que quieras. Puedes hacer el tonto, puedes hacer lo que quieras y nadie te pasará, no te pasará nada. Entonces, hay muchos que se aprovechan de eso, de que son menores, para venir a delinquir. Pero no lo son. Porque si tú eres un menor y entras en España, automáticamente pasas a la tutela del Estado. Y muchos no son ni siquiera menores. Y este negro lo sabe. Lo sabe muy bien, pero obviamente no le interesa. Muy buena cuestión, porque a priori, en nuestro imaginario, un menor no puede acompañar, no puede viajar sin ser acompañado de un adulto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestros países de origen? Para que estos niños sí viajen y ni siquiera en condiciones evidentemente buenas, ¿no? Hay muchos factores, pero al final muchas veces es la necesidad en la gran mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Y que desgraciadamente al final la vida en el sur global se complica cada vez más y más, sí. Perdona. A ver, lo que creo es que, no sé si me explico, este negro, bueno, voy a dejar de llamarle negro, este hombre se refiere a África, no sé si lo entiendo, si se refiere a África como al sur global, pues las cosas en África cada vez no están mal, no se complican más, sino cada vez van a mejor en África. Porque los africanos están entendiendo, muchos estamos entendiendo que no podemos seguir culpando a los demás
si queremos solucionar nuestros problemas. Entonces, África cada vez es un continente que es mejor. Que yo sepa, la gran mayoría de los que vienen, de los MENAs, son senegaleses, gambianos, malienses, magrebíes, ¿vale? El Magreb que es Marruecos, Argelia, todo eso, del Magreb, senegaleses, marfileños, malienses, gambianos y nigerianos, la gran mayoría. En esos países no hay ninguna guerra. De hecho, Senegal es una de las naciones más estables de África del Oeste. Entonces, ¿qué complicaciones hay? Yo creo que las cuestiones las conocemos todos y demás. A lo que voy es un poco, ¿por qué no se plantea una gestión, una mejor gestión de esto? Son menores. O sea, evidentemente, hay que tener muchísimo cuidado con esto, pero es que creo que hay una falta también por parte de estos países, el mío primero, en el que no se está gestionando tampoco como se debe. Totalmente de acuerdo con esta mujer. No se está gestionando como se debe porque no les interesa, porque saben que esos menores se están yendo menores se están yendo del país, están pasando a ser el problema de otro. Porque como saben que, si se van, los españoles o los europeos, pues les cuidarán. Entonces, ¿por qué voy a solucionarlo si lo pueden solucionar? Uno, si yo me niego a que se vayan del país, están allí formando un grupo muy grande y sin nada que hacer, al final va creando una delincuencia. Entonces, si yo veo que, les dejo irse, y encima a veces abro la frontera para que se vayan sin ningún tipo de control, para que otros solucionen, para que otros se encarguen de esos problemas. Incluso Marruecos muchas veces está usando la inmigración ilegal para amenazar a Occidente, para amenazar al gobierno español. Está usando a los inmigrantes como armas. Pero estos no nos interesa porque, claro, siempre es mejor culpar a Occidente, siempre es mejor culpar a los españoles. Sí y no. O sea, es complicado, o sea, de verdad. Por ejemplo, en el país del que yo soy originario también pasa. Yo he sido educador de un centro de menores y también, de hecho, mi centro de menores se caracterizaba porque eran todos africanos negros del oeste en su gran mayoría, ¿no? Aquí occidental. Senegal, Mauritania, Guinea-Conakry, Mali, Burkina Faso, Ghana, etc. Vale, justo lo que yo decía al principio. Esos países no están en guerra. Al contrario, están cada vez mejor, cada vez más estables. Podéis mirarlo. En Senegal no hay ninguna guerra, en Mali no hay ninguna guerra. Bueno, ahora mismo en el norte de Mali sí, con los yihadistas. Pero lo lógico es que si tu país está en guerra, que vayas al país más cercano, ¿no? No cruzar un desierto, no cruzar el océano, sino Mali hace frontera con Costa de Marfil, que es una nación muy estable. Senegal, que es una nación muy estable. ¿Por qué no se van allí? No interesa. Es que no es guerra, no es hambre. En África no hay hambre hoy en día. Hay problemas. Obviamente África no es como Europa hoy en día. Pero no hay hambre, no hay guerra. Entonces, ¿por qué no se van en esos países de al lado? Como muchos dicen, es que escapan de la hambruna. Mentira. Mentira. Todas esas ONGs que defienden estos argumentos porque viven del problema. Les interesa que haya problemas. Entonces, sí que es verdad, pero hay que partir de la base de que realmente, si un menor termina migrando, en casos que yo he conocido que se cruzan 3 países, que algunos se han visto encerrados en algunos sitios que hubieran parecidos a cárceles, es que hay una situación dramática y grave de necesidad ahí. Es que no son parecidas a cárceles, son cárceles. Incluso, creo que muy pocos saben esto, incluso muchos africanos, muchos negros, no voy a hablar del caso de los magrebíes porque eso lo desconozco. Muchos negros que llegan en Europa, por ejemplo, se convierten en delincuentes en el camino, porque ese camino por el que pasan es que tiene que estar dispuesto a hacer lo peor, a hacer lo que haga falta para sobrevivir. Incluso, es que no sé si me permite decirlo, todo lo que tú te puedes imaginar, tiene que estar dispuesto a hacerlo para sobrevivir. Muchos me preguntan muchas veces, ¿por qué en esos inmigrantes no hay mujeres? Porque las mujeres no llegan. Porque muchas mujeres no llegan.
pasan por todo. Sobre todo en los países magrebíes, cuando llegan en esos países se les maltrata, a las mujeres, es que las mujeres no llegan. Por eso verás en mayor parte, verás que son hombres, porque las mujeres muchas no sobreviven. Incluso muchas mujeres, pocas mujeres se atreven a salir de sus países de orígenes también, porque, como digo, es un camino muy duro. Y si realmente fuese escaparse de la guerra y de la hambruna, lo lógico sería que hayan mujeres delante, que vengan familiares con niños, no jóvenes, ¿no? Evidentemente, sí. Hay una mala gestión, tal vez, por parte de los estados, de los países de origen. Pero, por ejemplo, voy a separar un segundo y voy a extrapolarlo a la población que no es menor de edad, por ejemplo, ¿no? Siempre se habla de las vías seguras para la migración. Que sí, migración sí, pero de forma legal y ordenada, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que promover, ¿no? Pero, por ejemplo, nadie te cuenta que una persona que muchas veces, ¿no? Sobre todo los casos que yo conozco, que ha cogido una patera, es que primero ha agotado todas las vías legales. Y cuando se agotan esas vías legales, es porque cuando tú vas a pedir un pasaporte, cuando tú vas a pedir un visado para venir a Europa, por ejemplo, hay muchos requisitos que tienes que cumplir. Si esos requisitos no los cumples, obviamente no te denegarán el visado, al igual que en todos los países. Cuando para yo ir a Australia, por ejemplo, me piden que tenga 5.000 euros en la cuenta, me piden que no sé qué, me piden muchas cosas, me piden estudios. Y si tú eres una persona que no tienes estudios, no hablas español, no tienes ningún oficio cualificado, entonces obviamente se te va a denegar el visado, porque se entiende que no tienes, se entiende que no tienes nada que aportar a la sociedad española o a la sociedad que sea. Entonces es normal que se te agote. Y muchos gastan muchísimo dinero en esas vías legales, pero no por la embajada española o la embajada europea o la embajada que sea, sino por los propios africanos, los que están como delante para guiarte. Cualquier trámite que tú hagas te piden dinero. Cualquier trámite que tú hagas te piden dinero. Incluso a veces, en algunos casos, es que los documentos ni siquiera llegan a la embajada, sino la gente que están delante como para guiarte son gente que se aprovechan de ti y que se te llevan, básicamente te timan, aprovechándose de ti. Entonces muchos documentos ni llegan en la embajada. Son realidades que este negro también lo sabe, pero de eso no hablará. Ha agotado todas las vías legales. Por lo tanto, significa que hay sistemas, ¿no?, que no acaban de funcionar y que la protección no funciona. Y vamos a hablar, voy a poner aquí otra cosa polémica en el foco. Se hablan de mafias, ¿no? Pero una persona que quiere, por ejemplo, en el consulado de Senegal, te pone que ni siquiera cumpliendo, ¿no?, en la embajada o el consulado francés o español de Senegal, pero podría ser de muchos otros países que he mencionado, que ni siquiera cumpliendo todos los requisitos se te va a garantizar el visado. ¿Por qué van a poner unos requisitos que tú cumples y se te va a denegar el visado? ¿Por qué? No tiene sentido. Mi padre no vino en patera. Mi padre vino bueno, hace muchos años atrás, porque en ese momento había mucho trabajo también. Pero hoy en día, coño, si hay mucha crisis en España y no eres, pues, no eres de los mejores candidatos, pues obviamente se te va a denegar si no cumples todos los requisitos. Y también hay que entender que se trata de oferta y demanda. Si España puede acoger a 1.000 personas, ¿por qué iban a aceptar traer 10.000? No es así, es así. Se cumplen los requisitos y entre esos, pues en el momento que tú haces la demanda del visado, pues si realmente se te necesita, pues obviamente se aceptará tu visado. Es así, pero no decir tú por ser negro, no es así. Aquí no es así. Si tú cumples los requisitos, se te garantiza. Sí. Bien, una persona. Hay países como el caso de Guinea que por la situación no tienen ni embajada, ¿vale? Que a lo mejor tienen que viajar hasta Senegal. No tienen embajada en Guinea porque los guineanos los están echando a todos. No porque no quieran. Los guineanos están echando, en Guinea se está echando a los franceses de ahí. En Mali también, y al igual que, bueno, ahora en el Sahel, porque se están echando a los franceses. No hay embajada, no es porque no quieran. Obviamente habrá embajada. Si yo tengo una relación, pues una buena relación con un país,
pues tendrá la embajada, tendrá su embajada allí. De regiones que son, digamos, rurales, etcétera, etcétera. Los costos económicos, dormir fuera varios días, etcétera, ¿no? Hacer colas, pagar tasas, etcétera, para que llegues y te denieguen un visado. ¿Y sabes? Esas tasas, de eso estaba hablando, esas tasas, la gran mayoría, esas tasas son negros, son otras personas en África que se aprovechan de eso. Muchos ni llegan en la embajada. No, la embajada no sabe hay muchas tasas que existen para la obtención de un visado que ni la embajada sabe que existen. Porque hay muchas personas que se aprovechan que se aprovechan de la situación para hacerse dinero, que viven de eso. Y de lo que estoy hablando son casos reales. A mí lo que me molesta de este hombre, lo que me molesta de este negro, es que dice las cosas a media, pero no habla de toda la realidad. Solo habla de lo que le interesa y mayoritariamente de lo que para dejar mal a los europeos. Pero él vive bien en Europa de una forma cómoda. Es muy fácil ser un activista desde Europa porque no lo hacemos en África. ¿Cuál es el caso de muchos países africanos? Que en cuanto te deniegan ese visado, tu pasaporte ya no vale para nada. Tú ya no tienes oportunidad a volver. Y muchas veces la gente se ve abocada a buscar vías que son, bueno, del submundo o que lo que llamamos ilegales y mafias. Pero pregunto, ¿a la persona que le han denegado el visado le devuelven el dinero? No. No, ese dinero se lo quedan las instituciones correspondientes. Porque ese dinero en muchos casos ni llega. Es que no me cansaré de decirlo, parece que me estoy repitiendo mucho, pero que ese dinero no llega a la embajada. Muchas veces la tasa para pedir un visado no llega ni a 200 euros. Pero cuando pasas por todas, porque hay mafias también, que yo he visto muchos que están enfrente de la embajada, te ven viniendo y te dicen, yo te voy a hacer los papeles, no sé qué, para timarte. Y te piden barbaridades, te piden burradas. Pero muchos ni siquiera llegan los papeles, los documentos ni siquiera llegan en la embajada, en muchos casos, cuando no conoces a la persona adecuada. Son realidades que pasan en África. De hecho, voy a decir algo, y para acabar, porque es un podcast de media hora y ya me he cansado de hablar, porque este negro ya me está calentando. África es... Decimos que África es la nación. Muchos erróneamente dicen que África es la nación más rica, África es el continente más rico del mundo. Yo creo que no es así. Yo creo que África es el continente más pobre del mundo. Porque la riqueza de un continente, la riqueza de un país, de una nación, no se mide por los recursos que tiene, sino por la educación, sino por la inteligencia que tienen sus habitantes. Y los africanos tenemos todo. En África tenemos todos los recursos. Pero ¿de qué me sirve tener carbón si no sé cómo hacer el fuego? ¿De qué me sirve tener diamante si no sé cómo trabajar ese diamante? ¿De qué me sirve tener petróleo si no tengo fábrica de coches? ¿De qué me sirve tener uranio si no sé ni de qué cojones sirve? ¿Para qué sirve ese uranio? ¿De qué me sirve tener cobalto si no sé para qué sirve? Entonces, realmente, el continente más rico del mundo es Occidente, es Europa, porque los europeos tienen la idea, porque los europeos, aunque no tengan recursos, pero tienen la idea. El que tiene la idea es el que parte el bacalao. Si hoy en día los occidentales se niegan a comprar los recursos a los africanos, esos recursos se lo van a comer con patata porque no saben para qué sirve. El otro día estaba hablando con un amigo, puse este ejemplo y se reía de mí. Dije que África era el continente favorito de Dios porque Dios me dejó a los africanos en el continente en el que tenían todo. Tenían buen clima, tenían buena comida, tenían fruta, no hay frío, tenías el buen clima y al africano no le hacía falta trabajar, no le hacía falta usar la cabeza para construir una casa pues robusta, una casa contundente. Entonces con dos, tres cosas ya podía sobrevivir. Pero los europeos lo pasaron muy mal porque en Europa
Simplemente cultivar es un problema. Tiene que darle al coco para poder cultivar. Pero en África no. África es el único continente en el que tú coges semillas, tira las semillas al suelo y vuelves 3, 4 meses después. Tienes comida. No hace falta que le hagas absolutamente nada. Cuando los africanos entendamos eso, entonces África será el continente más rico del mundo. Pero hoy en día, hoy por hoy, África es el continente más pobre del mundo porque el africano lo tiene todo, menos el cerebro, menos la mente, menos la cabeza, menos la educación. En África hay más iglesias, hay más mezquitas que escuelas. En África hay más iglesias, hay más mezquitas que hospitales. Cuando el africano tiene un problema, va a rezar, va a la mezquita. ¿Por qué? Porque siempre creen que vendrá un ser superior que les ayudará a cambiar. No es así. Incluso hoy en día, este negro de lo que habla siempre está señalando los demás, que este está haciendo esto, que este está haciendo lo otro. Pero nunca hablamos de nuestros propios problemas. No hablamos de lo que podemos aportar al continente africano. Así que hasta aquí este episodio. Espero que haya sido interesante para vos. Espero que haya sido interesante para vosotros. Y os invito a suscribiros. Y lo vuelvo a decir, a ver si este negro se atreve a sentarse para intercambiar ideas conmigo. Porque tal como vemos, pues que le gusta hablar, le gusta darle vidilla a las palabras, pero que no dice nada. Vamos a señalar los problemas reales del continente africano, si realmente queremos cambiar algo.